Un policía corrupto arresta a un abogado negro inocente, pero él no lo sabía. Este abogado se iba a convertir en su peor pesadilla. Sudor corría por la frente del oficial Dale Murphy mezclándose con la humedad de la noche. Su mano temblaba levemente mientras apretaba su agarre alrededor del frío acero de la funda de su pistola. Luces rojas y azules parpadeantes pintaban la calle en patrones caóticos, pero no eran las luces, los sonidos de las sirenas o la multitud que miraba lo que aceleraba su corazón. Era el hombre que acababa de arrojar contra el capó de su patrulla Eli Jameson, un abogado negro bien vestido con un historial impecable. Gimió bajo el peso de la rodilla de Dale presionada contra su espalda. Estaba luchando por hablar, su voz amortiguada por el capó del auto y la rabia hirviendo dentro de él. No he hecho nada malo, gritó él, y su mejilla raspando contra él. Metalas, pero soy abogado, esto es ilegal. Dale ignoró sus súplicas. El cargo ya estaba establecido en su mente: posesión de drogas. Aunque sabía en el fondo que Eli estaba involucrado, ya no importaba, esto era personal. Había comenzado como una patrulla regular. Pero cuando Dale vio a Eli, algo hizo clic dentro de él. Tal vez fue la forma en que el traje de Lie era demasiado perfecto, o cómo se comportaba con la confianza que hizo que Dale se sintiera pequeño. No podía soportarlo, sus dedos temblaron. Mientras agarraba a las esposas, la multitud a su alrededor comenzó a murmurar más fuerte la sensación de inquietud, arrastrándose por el aire mientras la gente sacaba sus teléfonos grabando cada segundo. Dale sintió que sus ojos quemaban agujeros en su espalda, pero su enfoque permaneció en él y necesitaba controlar la situación. Necesitaba darle una lección a este hombre. De repente, una voz de la multitud atravesó la tensión. ¿Qué ha hecho? Ese es Eli Jameson, es un buen hombre. Alguien le disparó. El corazón de Dale latía con fuerza en su pecho. Presionó más fuerte con la esperanza de silenciar el ruido a su alrededor. Las protestas de Eli se hicieron más fuertes. Su voz se quebró por la frustración y el dolor. Los dedos del abogado arañaron impotentes la capucha mientras trataba de levantar la cabeza. Esto es un error. Te vas a arrepentir. La voz de este ir cortó las sirenas y el parloteo, y en ese momento Dale sabía que había tomado una decisión terrible, pero su orgullo no le permitió detenerse. La esposa se cerró de golpe alrededor de las muñecas de él y luego, cuando Dale se levantó para arrastrar a Eli al coche patrulla, algo sucedió. El cielo pareció abrirse en un relámpago, pero no fue la tormenta lo que sobresaltó a Dale. Su teléfono vibró violentamente en su bolsillo. Lo sacó todavía sosteniendo a Eli por el brazo y miró la pantalla. Su rostro palideció. El mensaje de texto en su pantalla decía: Dale, arrestaste al tipo equivocado. Déjalo ir ahora. Las manos de Dale se congelaron. El peso del momento lo aplastó. Miró a Eli, cuyo rostro ahora estaba manchado con una mezcla de suciedad y rabia. Una sensación de pavor lo invadió y, por primera vez, Dale se dio cuenta del alcance de lo que había hecho, pero antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera considerar dejar ir a Eli, un miembro de la multitud se adelantó. El teléfono seguía grabando y gritó: «Ya es demasiado tarde. Oficial Murphy, vas a pagar por esto». El mundo a su alrededor pareció ralentizarse y la mente de Dale se aceleró. ¿Cómo se descontrolaron las cosas? Control tan rápido más temprano ese día. El día había comenzado como cualquier otro. Oficial Dale Murphy había estado patrullando los tranquilos suburbios de Birmingham, el sol colgando perezosamente en el cielo y las calles llenas del tráfico habitual. Nunca pasaba mucho en esta parte de la ciudad. La mayor parte de su trabajo era emitir multas de estacionamiento o responder a la queja ocasional por ruido, pero hoy se sentía diferente. Dale había estado de mal humor. Desde la mañana su esposa se había ido el fin de semana dejándolo solo en su pequeña casa, y su superior en el precinto le había advertido que su desempeño estaba bajo revisión. Demasiadas quejas habían dicho que la gente no confía en ti. Dale, arregla eso. Esas palabras resonaron en su cabeza mientras sorbía su café de la mañana. La amargura quemaba su lengua. El problema no era la habilidad de Dale como policía. Era bueno en este trabajo. El problema era su actitud. Odiaba cómo lo miraba la gente estos días, como si fuera un villano. En su propio vecindario había rumores sobre que era demasiado duro, demasiado rápido para juzgar, pero a Dale no le importaba si la gente rompía la ley. Tenían que pagar. Tan simple como eso. Fue cuando vio a Eli Jameson por primera vez ese día. El abogado acababa de salir de un café local, maletín en mano, caminando con confianza por la calle. Sus zapatos lustrados hicieron clic contra el pavimento, su traje caro destacando contra el fondo de la calle tranquila. Los ojos de Dale se entrecerraron. Había algo en Eli que irritaba a Dale. Tal vez era lo pulcro que se veía o lo cómodo que parecía en un mundo que siempre parecía escaparse del césped de Dale. Se habían cruzado brevemente antes durante una disputa vecinal que Eli había ayudado a resolver unas semanas atrás. En ese entonces Eli había hecho que Dale se sintiera pequeño, despidiéndolo con una sonrisa tranquila y palabras educadas que habían aturdido más que cualquier insulto. Mientras Eli cruzaba la calle, Dale sintió un impulso que no podía ignorar.
Siguió al abogado manteniendo la distancia, fingiendo que era solo otra patrulla de rutina, pero su sangre estaba hirviendo. Pasaron horas. Él había seguido con su día sin darse cuenta de que Dale estaba mirando a policía rastrearlo, esperando algo, cualquier cosa que le diera una razón para actuar. Cuando él había dejado la oficina por la noche y se dirigió a su auto, Dale vio su oportunidad, se detuvo detrás del auto de él y justo cuando el abogado estaba a punto de irse, Dale salió de su auto. Patrulla fingiendo verificar un supuesto informe de actividad sospechosa en el área. Eli, confundido pero educado, respondió todas las preguntas de Dale, incluso ofreció su identificación y tarjeta de visita para demostrar que no tenía nada que ocultar, pero no fue suficiente para Dale. Los celos, la ira nublaron su mente. Dale había buscado en el auto de Eli no porque tuviera una razón, sino porque quería, y fue entonces cuando lo encontró una pequeña bolsa de lo que parecían drogas debajo del asiento. No estaba allí antes, Dale lo sabía, pero ahora con la bolsa en la mano su camino estaba marcado. Él inmediatamente protestó alegando que no era suyo, que lo habían incriminado, pero Dale no estaba escuchando. Su mente ya estaba decidida de regreso al arresto. La multitud se había vuelto más grande ahora. Sus voces se hacían más fuertes. Él estaba sentado en la parte trasera del auto patrulla de Dale, con las manos esposadas, sus ojos llenos de una mezcla de ira e incredulidad. Dale podía sentir el peso de cada uno. Dale miró cada cámara de espuma que apuntaba en su dirección. Podía sentir que su carrera pendía de un hilo, y mientras la tormenta avanzaba en el cielo oscureciéndose, Dale se dio cuenta de que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. El teléfono vibró. De nuevo en su bolsillo. Otro mensaje. No lo empeores. Dale, déjalo ir ahora. Pero antes de que Dale pudiera reaccionar, la multitud se abalanzó hacia adelante. Algo malo estaba a punto de suceder. La pregunta era, ¿estaría Dale preparado para eso? Dale podía sentir la tensión en el aire tensándose como un resorte en espiral listo para romperse en cualquier momento. Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos furiosos y sus rostros se desdibujaron juntos en las luces intermitentes. Seguía mirando hacia atrás a Eli, todavía esposado en la parte trasera de su patrulla de Square, su mandíbula apretada, los ojos ardiendo de furia. El corazón de Dale latía con fuerza en su pecho. Ya no pensaba con claridad. Se suponía que tenía él control, pero de alguna manera todo se había salido de sus manos. Su teléfono vibró de nuevo, pero no se atrevió a verificarlo. Esta vez ya sabía lo que diría el mensaje. Otra advertencia, otra demanda para liberar a Eli. La multitud se acercó más y la mano de Dale se movió instintivamente hacia su arma. No quería sacarlo, pero el miedo nublaba su juicio. Déjalo ir, gritó alguien desde la multitud. Otros se unieron a sus voces cada vez más fuertes y amenazantes. La cabeza de Dale daba vueltas. Todavía estaba tratando de procesar los mensajes, la repentina comprensión de que había arrestado al hombre equivocado, pero su orgullo, su necesidad de mantener el control, lo detuvo de hacer lo correcto. Era como si hubiera una barrera invisible que le impedía simplemente abrir la puerta y dejar ir a él, y luego con un sonido como un trueno, una botella se estrelló en el suelo cerca de sus pies. Dale saltó instintivamente buscando su arma, pero antes de que pudiera sacarla, una mujer se adelantó. Su teléfono le apuntó directamente a la cara. «Estás acabado», Murphy gritó. «Todos están mirando, todos están grabando». La mano de Dale se congeló en su funda. Su mente le gritaba que hiciera algo para calmar la situación antes de que empeorara, pero su cuerpo se negó a moverse. En la parte trasera del auto, Eli cambió su voz. Calmada pero goteando rabia: «Sabes que no hice nada malo. Esta es tu última oportunidad, oficial. Déjame ir antes de que empeores esto». Las palabras del abogado perforaron los pensamientos nublados de Dale. Sabía que Eli tenía razón, pero admitir eso frente a toda esta gente se sentía imposible. Justo en ese momento la multitud se abrió y un hombre alto y musculoso se abrió paso hacia adelante. Sus puños estaban apretados y su rostro estaba retorcido por la ira. Miró a Dale a los ojos. «Esto se detiene ahora», el hombre gritó. «No te vas a salir con la tuya». El corazón de Dale se aceleró. El hombre se estaba acercando y la multitud rugía detrás del Dale. Tuvo que tomar una decisión y rápido. 6 meses antes no siempre fue así para el oficial Dale Murphy. Solía ser uno de los policías más respetados en el precinto. Sus superiores lo habían elogiado por su dedicación y su habilidad para desescalar situaciones tensas. Pero en algún momento del camino las cosas habían cambiado. Dale se unió a la fuerza, con la creencia de que era uno de los buenos, alguien que podía marcar la diferencia. Pero después de años de lidiar con criminales, peleas callejeras y presión constante, había comenzado a ver a todos como una amenaza potencial. La confianza se había convertido en sospecha y su deseo de protegerse había transformado en una necesidad de controlar. Su reputación comenzó a cambiar después de que se presentaran una serie de quejas en su contra. Incidentes menores al principio, fuerza innecesaria durante los arrestos, lenguaje agresivo hacia los civiles, pero se habían acumulado. Sus superiores le habían advertido, pero Dale no lo había escuchado.
En su mente estaba haciendo lo que tenía que hacerse. El mundo era un lugar duro y tenía que ser aún más duro para mantenerlo en orden. Pero eso no era lo que su esposa había visto. Había sido paciente durante mucho tiempo viendo a Dale derivar lentamente hacia lugares más oscuros. Había tratado de detenerlo, pero él la había alejado cuando se fue el fin de semana. No era solo para un viaje. Era para aclarar su cabeza, para pensar si su matrimonio podría salvarse o no. Dale no quería pensar en eso. Se enterró en su trabajo esperando que la placa fuera suficiente para llenar el vacío dentro de él, pero nunca volvió a presente. El hombre en la multitud estaba ahora a solo unos metros de Dale, sus puños todavía apretados. La multitud estaba zumbando con energía, y Dale sabía que las cosas podrían explotar en cualquier momento. Tenía que actuar. Su mente corría repitiendo cada momento que había llevado a este punto: la búsqueda ilegal, la evidencia plantada, el arresto de un hombre inocente. Todo pasaba ante sus ojos, y con cada segundo que pasaba las paredes a su alrededor parecían cerrarse y apretarse. De repente él le habló de nuevo desde el asiento trasero, su voz cortando el ruido como un cuchillo. Murphy, tienes que tomar una decisión: o me dejas ir ahora o perderás todo tu trabajo, tu familia, tu vida. No soy solo un tipo de la calle. Soy abogado y me aseguraré de que esto te arruine. Las palabras golpearon a Dale como un puñetazo en el estómago. Eli tenía razón. Este era el punto de inflexión. Si no dejaba ir a él ahora, no habría vuelta atrás. Pero antes de que Dale pudiera hacer un movimiento, el hombre alto se lanzó hacia adelante. No puede seguir haciendo esto, el hombre gritó, agarrando a Dale por el cuello de su uniforme. La multitud estalló en caos. La gente empujaba hacia adelante tratando de alejar al hombre de Dale. Dale se tambaleó hacia atrás, su mano buscando a tienta su radio. Su voz se quebró mientras gritaba en el micrófono: respaldo, necesito respaldo ahora. Pero nadie estaba escuchando. El agarre del hombre se apretó y por primera vez en años Dale se sintió realmente impotente. La multitud se estaba acercando y podía sentir el calor de su ira, el peso de sus errores presionándolo. De repente el hombre fue apartado de Dale y la multitud dio un paso atrás. La mujer con el teléfono ahora estaba en el centro del círculo, sus ojos fijos en Dale. Se acabó, Murphy dijo fríamente. Ya has perdido la cabeza. De Dale estaba corriendo, tenía que dejar ir a ella, pero incluso cuando alcanzó la manija de la puerta del coche patrulla, algo dentro de dudó. No se trataba solo de dejar ir a él, y se trataba de admitir que estaba equivocado, y eso era lo más difícil que había enfrentado. Sus dedos envueltos alrededor de la manija, la multitud contuvo la respiración justo cuando estaba a punto de abrirle. El sonido de más sirenas llenó el aire. Los refuerzos finalmente habían llegado, pero en lugar de sentir alivio, el estómago de Dale se retorció en nudos porque sabía que cuando los otros oficiales llegaran aquí no habría más escondites, no más fingir. Todo estaba a punto de derrumbarse. Los autos patrullas se detuvieron y 2 oficiales salieron con las manos en sus cinturones. Escanearon a la multitud. Antes de que sus ojos se fijaran en Dale, uno de ellos, el oficial Jacobs, un hombre que Dale había conocido durante años, dio un paso adelante, su rostro inexpresivo. Dale, ¿qué está pasando aquí?, preguntó Jacob, su tono medido pero firme. Dale tragó saliva. Podía sentir toda su vida colgando de un hilo, tambaleándose al borde de una decisión que no estaba seguro de tener la fuerza para tomar. Dale tartamudeó, su voz apenas audible antes de que pudiera terminar. La voz de Rose desde la parte trasera del auto, calma pero poderosa: me arrestó sin razón. Él dijo, plantó evidencia, y ahora sabe que lo atraparon. Tal vez quieras revisar sus mensajes. Los ojos de Jacob se entrecerraron como miró a Dale. ¿Es cierto? La mano de Dale cayó de la manija de la puerta. Su cuerpo se entumeció. Quería correr para escapar del desastre que había creado, pero no había ningún lugar a donde ir. Jacobs dio un paso más cerca, su voz baja y peligrosa: Dale, te estoy haciendo una pregunta. ¿Plantaste evidencia en este hombre? La multitud estaba en silencio ahora, todos los ojos en Dale. Por primera vez en su carrera, Dale no tenía una respuesta, y luego, sin previo aviso, Eli se inclinó hacia adelante y susurró algo que envió un escalofrío por la columna de Dale. Nunca podrás escapar de esto, Eli dijo. El karma siempre alcanza. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una nube oscura, y Dale supo en ese momento que su vida nunca sería la misma. El aire estaba denso de anticipación, y el peso de momento presionó a Dale más fuerte de lo que jamás podría haber imaginado. Nunca había sido bueno admitiendo la derrota, especialmente frente a sus compañeros, especialmente no frente a Jacobs. Pero ahora, parado en medio de la calle con una multitud observando cada uno de sus movimientos y sus propios colegas esperando respuestas, Dale sintió que estaba mirando fijamente un pozo sin fondo. Su garganta se apretó mientras el oficial Jacobs repitió la pregunta con más fuerza. Esta vez, Murphy, respóndeme, ¿plantaste pruebas? La multitud se había quedado en silencio. Incluso los murmullos y gritos enojados se habían desvanecido, reemplazados por un aliento colectivo de incredulidad, esperando el siguiente movimiento de Dale. Dale podía sentir sus ojos sobre él, juzgando, acusando, exigiendo. Su mirada se desvió hacia Eli, todavía esposada en la parte trasera del coche patrulla. Su rostro estaba tranquilo,
pero sus ojos ardían con el conocimiento de que había ganado. La postura segura del abogado. La forma en que inclinó ligeramente la cabeza parecía gritar, «Te lo dije». Las manos de Dale temblaban. El sudor resbalaba por sus palmas. Su teléfono vibró de nuevo en su bolsillo, pero esta vez no se atrevió a mirarlo. Los mensajes ya no importaban. El daño estaba hecho y cada segundo que pasaba solo lo empeoraba. Dale tartamudeó. Su voz era apenas más alta que un susurro. Tragó saliva con fuerza tratando de formar las palabras que parecían atascadas en su garganta. Jacob se acercó más. Su rostro se oscureció con sospecha. «Se te está acabando el tiempo. Murphy, necesito saber si esto es verdad. ¿Plantaste pruebas en la mente de este hombre?» Corrió. Sus opciones se estaban agotando rápidamente. Si decía la verdad, su carrera había terminado. No habría vuelta atrás. Pero si mentía, ¿cuánto más podría acabar en ese agujero antes de que colapsara por completo? De cualquier manera, su vida estaba a punto de implosionar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Dale habló. Su voz estaba ronca, tensa, como si las palabras estuvieran siendo arrastradas fuera de él. «No lo hice. No quise que llegara tan lejos», dijo. Sus ojos se dirigieron al suelo, incapaz de encontrar la mirada de nadie. «Cometí un error». La multitud estalló en una ola de conmoción e indignación. La gente gritó sus voces, elevándose en una caótica tormenta de ira. Dale podía sentir la intensidad de su incredulidad. Después de todo, acababa de admitir frente a todos que había incriminado a un hombre inocente. No había vuelta atrás ahora. El rostro de Jacob se retorció con una mezcla de disgusto y decepción. «Tienes que estar bromeando», murmuró sacudiendo la cabeza. Se volvió hacia el otro oficial que había llegado con el sacarlo del auto. El oficial se movió rápidamente desbloqueando la puerta y ayudando a Eli a salir del asiento trasero. Eli hizo una mueca mientras se quedaba quieto con las muñecas atado por las esposas. El oficial, con una mirada de arrepentimiento, desabrochó las esposas dejándolas caer al suelo con un fuerte tintineo. Eli se frotó las muñecas, pero sus ojos nunca dejaron a Dale. Su expresión era ilegible, pero no se podía negar la fría satisfacción que brillaba en su mirada. Dale sintió que el suelo se movía debajo de él. Quería explicarse para justificar lo que había sucedido. Tal vez si decía lo correcto, tal vez si encontraba las palabras adecuadas, alguien entendería por qué había hecho lo que hizo. Tal vez todavía había una oportunidad de salvar algo de su vida, pero antes de que Dale pudiera abrirla boca, Eli dio un paso adelante, su rostro a centímetros del de Dale. «Arruinaste mi vida sin ninguna razón», dijo Eli, su voz firme aunque había un borde peligroso en ella, «y ahora me aseguraré de que pagues por cada segundo después». El estómago de Dale se revolvió. Sabía lo que venía. Demandas, investigaciones, humillación pública. No habría forma de esconderse de esto. Eli no era solo una víctima. Era un abogado. Y uno brillante, y ahora tenía todas las razones para poner a Dale de rodillas. Más tarde esa noche, Dale estaba solo en la sala de descanso de la comisaría. Las duras luces fluorescentes parpadeaban sobre su cabeza. Descansaba sobre sus manos y el zumbido de la máquina expendedora era lo único que rompía el silencio. El peso de la noche lo estaba aplastando, sofocándolo bajo la enormidad de sus decisiones. Después de que liberaran a Eli, Jacob había ordenado que Dale regresara a la comisaría. No había habido gritos ni consecuencias inmediatas. Solo una fría y silenciosa comprensión de que las cosas estaban a punto de ponerse muy, muy mal. Ahora Dale estaba esperando que llegara la tormenta y cada segundo que pasaba se sentía como una cuenta regresiva para su inevitable caída. La puerta se abrió con un crujido y Dale ni siquiera se molestó en mirar hacia arriba. No necesitaba ver quién era, ya lo sabía. Jacob entró en la habitación, sus botas pesadas contra el piso de baldosas. Se paró frente a Dale por un momento con los brazos cruzados. «Antes de finalmente hablar, la cagaste lo grande, Murphy». Jacob dijo en voz baja y llena de frustración: «Te conozco desde hace años, y siempre pensé que tenías la cabeza bien puesta, pero esto es algo más». Dale no respondió. No podía. ¿Qué podría decir para mejorar las cosas? Cada palabra se sentía inútil. Jacob suspiró profundamente y se sentó frente a Dale. «¿Entiendes lo que has hecho? Incriminando a alguien así, el ajameso no es solo un don nadie, es un abogado con conexiones serias. No solo estás mirando perder tu trabajo, podrías estar mirando tiempo en la cárcel». Murphy Dale se estremeció ante la mención de la cárcel. La idea de perderlo todo, su carrera, su libertad, su familia, era demasiado para soportar. No quería que llegara tan lejos. Dale murmuró, su voz apenas audible: «Solo no sé lo que estaba pensando». Jacob negó con la cabeza. «Ese es el problema, Dale, no estabas pensando. Dejaste que tu orgullo, tu ira se interpusiera, y ahora no es solo tu vida la que está en
Juego es la reputación de todo el distrito, nos has arrastrado a todos a este lío por primera vez esa noche. Dale levantó la mirada encontrándose con la mirada de Jacob. No había simpatía en sus ojos, solo fría decepción. Lo siento, Dale susurró. No quise decir, pero antes de que pudiera terminar la puerta de la sala de descanso, se abrió de nuevo. Esta vez no era un oficial, era el capitán Reynolds, el oficial al mando del distrito. Su rostro estaba tenso, sus labios presionados en una delgada línea. Murphy Reynolds dijo, su voz cortante y profesional, necesito verte en mi oficina ahora. Dale sintió que se le hundía el estómago. Este era el momento que había estado temiendo desde el arresto. El capitán no esperó una respuesta de SP, giró sobre sus talones y salió dejando la puerta abierta de par en par. Dale se puso de pie lentamente, sus piernas temblaban debajo del Jacobs. Lo vio irse, pero dijo nada, no había nada más que decir. Oficina del capitán Reynolds. La oficina estaba tensa, las persianas cerradas fuertemente bloquear el mundo exterior. Dale se paró frente al escritorio del capitán Reynolds, sus manos entrelazadas nerviosamente frente a él. Reynolds no levantó la vista del papeleo que estaba revisando. El silencio se prolongó durante lo que parecieron horas. Finalmente Reynolds dejó su bolígrafo y se reclinó en su silla, respiró profundamente. Sus ojos se entrecerraron mientras estudiaba. Dale, acabo de hablar por teléfono con el fiscal. Reynolds dijo, su voz medida y tranquila, pero con un tono peligroso, y con el abogado de Ella Jameson en el pecho de Dale se apretó. No sabía qué vendría después, pero sabía que no iba a ser bueno. Él y Jameson está presentando cargos. Reynolds continuó, va tras de ti por arresto injusto, búsqueda ilegal, y según él plantó evidencia, esto va a ser una pesadilla de relaciones públicas para el departamento de corazón de Dale se hundió. Había esperado esto, pero escucharlo en voz alta lo hizo demasiado real. Reynolds se puso de pie caminando lentamente detrás de su escritorio. Murphy, te conozco desde hace mucho tiempo. Siempre has sido un policía duro, quizás demasiado duro a veces, pero nunca pensé que llegarías tan lejos. No puedo protegerte de esto. Dale contuvo el aliento. ¿Qué pasa ahora? Reynolds dejó de caminar. Su mirada es dura e inflexible. Con efecto inmediato. Está suspendido sin paga. Se iniciará una investigación interna y una vez que termine, sabremos si te esperan un despido o algo peor. El mundo de Dale se derrumbó en ese instante. Supo que esto iba a pasar, pero escucharlo fue como un puñetazo en el estómago. Su carrera, todo por lo que había trabajado, se le estaba escapando de las manos. Pero el capitán Dale comenzó a hablar con voz desesperada. Reynolds levantó una mano para silenciarlo. No hay nada más que decir. Murphy, nos has puesto a todos en una posición terrible. Ahora tendrás que lidiar con las consecuencias. Dale se quedó congelado, su mente en blanco. Su vida se estaba desmoronando y no había nada que pudiera hacer para detenerla. Y justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, el capitán Reynolds se inclinó hacia adelante. Su voz era baja y el calma final es algo gracioso. Dale, siempre se apodera de él. Contigo. El camino desde la oficina del capitán Reynolds hasta su casillero se sintió como una vida. Los pies de Dale se sentían pesados, como si el peso de todo lo que había hecho finalmente se hubiera sentado sobre sus hombros. El pasillo se extendía frente vacío y tranquilo, pero su mente era todo menos silenciosa. Las palabras del capitán resonaban una y otra vez. El karma es algo curioso. Siempre te alcanza. Dale había escuchado esas palabras 2 veces, ahora una de Ellie y otra de Reynolds, y cada vez cortaban más profundo. No podía quitarse la sensación de que este era solo el comienzo de su desenlace. Su mente estaba dando vueltas, repitiendo los eventos de las últimas 24 horas, tratando de darle sentido. Como todo había ido tan mal tan rápido, llegó al vestuario. Sus manos temblaban mientras marcaba el código de su casillero. La puerta de metal se abrió con un crujido y miró su uniforme colgando allí, su placa todavía enganchada a su cinturón. Una parte de él quería arrancarla y tirarla. ¿Cómo había llegado a esto? Una vez había estado orgulloso de usar esa placa, orgulloso de servir y proteger, pero ahora se sentía como un símbolo de todo lo que había destruido su carrera, su reputación y tal vez incluso su matrimonio. Mientras se quitaba la camisa del uniforme y se cambiaba por ropa de civil, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez se obligó a mirar la pantalla. Se iluminó con un mensaje de texto de ella, su esposa. Tenemos que hablar, estaré en casa esta noche. Su estómago se retorció. Eso fue todo el clavo en él. Ataúd. Dale había estado evitando sus llamadas desde el incidente con Ellie, no queriendo enfrentar la realidad de lo mal que estaba cayendo su vida, pero ahora parecía que no había más escapatoria. Ella volvería a casa, y cuando descubriera lo que había sucedido no habría forma de ocultar la verdad. La idea de que ella se fuera para siempre lo hizo sentir no podía perderla. También no después de todo lo demás. Con su casillero cerrado, Dale salió de la estación por lo que podría ser la última vez. Su suspensión había sido rápida y fría y la investigación interna comenzaría pronto. Lo había visto pasar a otros oficiales antes, pero nunca imaginó que estaría en el extremo receptor. El aire de la tarde fuera de la estación hacía frío, pero no calmaba la tormenta que sentía en su interior.
Dallas se quedó allí un momento, contemplando las vistas y los sonidos familiares de la ciudad que había patrullado durante años. Las sirenas a lo lejos, el bocinazo de los coches, el parloteo de la gente que caminaba por la calle. Todo parecía tan normal como si el mundo no hubiera cambiado en cuestión de horas, pero para Dallas todo había cambiado y lo peor era que aún no había terminado. Más tarde esa noche, Dallas se sentó en el sofá. El reloj marcaba los minutos mientras esperaba a que su mujer volviera a casa. La casa estaba extrañamente silenciosa y el único sonido era el zumbido constante del frigorífico de la cocina. Sus pensamientos se arremolinaban en un caos. Por mucho que intentara concentrarse, no podía quitarse la sensación de que su vida se estaba saliendo de control. Miró el reloj de nuevo. En cualquier momento ella entraría por la puerta y, cuando lo hiciera, Dallas sabía que todo saldría a la luz. El arresto, la suspensión, la investigación. No había forma de ocultarlo más. La noticia saldría a la luz pronto y, una vez que lo hiciera, su rostro se iluminaría. Estar pegado en cada pantalla de la ciudad, la puerta principal se abrió con un crujido y el corazón de Dallas saltó en su garganta. A ella entró su rostro una mezcla de agotamiento y algo que no podía leer. Sus ojos se encontraron con los de él y por un momento ambos se quedaron allí en silencio. «Hey», dijo suavemente cerrando la puerta detrás de ella. Dallas respondió su voz apenas por encima de un susurro. Se puso de pie sin estar seguro de si acercarse a ella o quedarse donde estaba ella. No. Se acercó más. En lugar de eso dejó sus llaves sobre la mesa. Y cruzando los brazos, «Tenemos que hablarlo», se dijo. Dallas, su pecho se apretó. «Hay algo que necesito decirte». Ella levantó una ceja, su expresión seria pero paciente. «Estoy escuchando». De Dallas tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras antes de que salieran de su boca. Había ensayado este momento en su cabeza una docena de veces, pero ahora que estaba aquí las palabras se sentían extrañas. «Había un incidente en el trabajo», comenzó, su voz vacilante. «Cometí un error». El grande sus ojos se entrecerraron ligeramente, pero se quedó en silencio esperando que continuara. «Arresté a alguien, un abogado, Elijah Mason. Pensé que era culpable de algo, pero morí. Le planté pruebas y ahora todo estallado. Me han suspendido y hay una investigación. Está presentando cargos». El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de su esposa no cambió al principio, como si todavía estuviera procesando lo que acababa de decir. «Entonces, lentamente la conmoción comenzó a apoderarse de usted». «Plantaste pruebas», repitió su voz apenas audible. Dallas sintió la vergüenza inundó todo su cuerpo. No se suponía que fuera tan lejos. No estaba pensando con claridad. Ella le interrumpió, su voz temblorosa. «Mentiste. Dallas, ¿eres policía? Y mentiste, incriminaste a un inocente». La acusación golpeó a Dallas como un puñetazo en el estómago. «Sé que estuvo mal, es solo que no sé qué estaba pensando». Estaba bajo tanta presión y presión. Ella chasqueó, sus ojos brillaban de ira. «¿Ahora crees que eso justifica lo que hiciste? Arruinaste la vida de alguien». Dallas se estremeció, incapaz de encontrar su mirada. «Sé que lo siento, no quise que sucediera así». Por un momento no dijo nada. Sus brazos cayeron a los costados y dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Ya ni siquiera sé quién eres», susurró. Las palabras dolieron más de lo que Dallas esperaba. Había pasado años construyendo una vida con esta mujer y ahora en él lapso de un solo día parecía que todo se estaba desmoronando. «Por favor», Dallas rogó con la voz quebrada, «no creas, arreglaré. Esto lo haré bien». Sus ojos se suavizaron por un breve momento, pero no fue suficiente para borrar el dolor que se había instalado en su expresión. «Necesito tiempo», dijo en voz baja. «Necesito pensar». El corazón de Dallas se hundió. Él sabía que esto iba a pasar, pero no lo hizo más fácil. «Entiendo», murmuró, su voz hollow. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y subió las escaleras, dejando a Dallas solo en la sala de estar. El sonido de sus pasos se desvaneció y la casa quedó en silencio una vez más. A la mañana siguiente, Dallas se despertó con un fuerte dolor de cabeza. Los eventos de la noche anterior todavía pesaban su mente. Apenas había dormido, sus pensamientos derivaban constantemente hacia la expresión de su esposa, mientras ella le decía que necesitaba tiempo. Ahora, mientras la luz del sol se filtraba a través de las persianas, la realidad lo golpeaba como una tonelada de ladrillos. Estaba suspendido, su matrimonio pendía de un hilo y pronto los medios estarían por todas partes. La historia del oficial Dallas Murphy, el policía corrupto que incriminó a un hombre inocente. Su teléfono vibró en la mesita de noche. Gimió temiendo que nuevo desastre podría estar esperándolo de mala gana. Lo recogió y miró la pantalla. Una notificación de un medio de noticias local. Lo miró fijamente. Noticias de última hora: oficial acusado de arresto injusto y manipulación de pruebas. El estómago de Dallas se retorció en nudos. Había comenzado. Abrió el artículo, su apretón de manos mientras se desplazaba por los detalles. El titular era bastante malo, pero los comentarios eran aún peores. La gente ya estaba pidiendo su cabeza, exigiendo que lo despidieran. «Arrestado, arrojado a la cárcel». No hubo piedad. Y luego su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de un número desconocido: «Arruinaste mi vida, ahora es tu turno». El corazón de Dallas dio un vuelco. No necesitaba adivinar de quién era Eli.
Jameson aún no había terminado con el mensaje de él y permaneció en la pantalla de Dale como una bomba de tiempo arruinas mí. Vida, vida, ahora es tu turno, Dale. Sintió un sudor frío brotar de su frente, su corazón se aceleró y por primera vez en su vida se sintió completamente impotente. En el pasado siempre había sido capaz de controlar las situaciones, ella era la que tenía la placa, la autoridad de poder, pero ahora todo eso se había ido y él era el que estaba siendo perseguido. Se sentó en el borde de la cama mirando el mensaje, su mente giraba en espiral hacia los peores escenarios. ¿Qué quería decir Eli con eso? ¿Planeaba destruirlo en la Corte de Justicia o era algo más personal, más siniestro? Mientras el peso de la situación lo presionaba, el teléfono de Dale volvió a vibrar. Esta vez era su esposa. Necesito espacio, me quedaré con mi hermana por un tiempo, te llamaré cuando esté listo para hablar. Dale cerró los ojos, las habitaciones giraban a su alrededor, primero su carrera, ahora su matrimonio. Todo se estaba desmoronando pieza por pieza. Quería gritar, golpear algo, hacer cualquier cosa, sentir que tenía algo de control, pero no quedaba nada, ninguna cantidad de ira podría arreglar lo que había hecho. La había cagado lo grande. 3 días después la tormenta se intensificaba. Cada día había nuevos titulares, noticias en las noticias, todas enfocadas en Dale. Su cara estaba en todas partes y el público se lo tragaba. Cada vez que encendía la televisión o miraba su teléfono había otro artículo o videoclip diseccionando su acción, cuestionando su integridad y pintándolo como el chico del cartel de todo lo malo con la policía. La investigación interna se había movido rápidamente con él y presentando cargos y la indignación pública creciendo cada día más fuerte. El departamento no tuvo más remedio que actuar rápidamente. Dale ya había sido citado para interrogarlo y su abogado, un defensor público que apenas conocía, le había advertido que la evidencia en su contra era abrumadora. Tenían imágenes de vigilancia, testimonios de testigos y por supuesto el propio Eli, que estaba listo para derribar a Dale en cada paso. Pero la peor parte era saber que Eli tenía razón. Dale lo había incriminado, había plantado la evidencia pensando que sería una salida fácil, una forma rápida de cerrar un caso que le había estado dando problemas. Nunca pensó que volvería para atormentarlo de esta manera. Dale se sentó en su sala de estar a oscuras mirando las paredes, preguntándose cómo todo había ido tan mal. Su esposa no había hablado con él desde que se fue. Sus colegas, sus amigos se habían distanciado, ya sea por miedo a que los asociaran con él o por disgusto por lo que había hecho. Estaba solo y luego, como si estuviera en Q. Su teléfono volvió a vibrar. Tenemos que reunirnos mañana a las 3 de la tarde en el almacén de la Quinta sin policías o me aseguraré de que estés arruinado para siempre. Las manos de Eli Dale temblaron cuando leyó el mensaje. Eli quería reunirse cara a cara, sin abogados, sin medios, solo ellos dos. Podía sentir la amenaza detrás de las palabras, la implicación de que Eli no solo buscaba venganza legal. Quería confrontar a Dale personalmente. Dale dudó, sabía que no debería ir a reunirse. Eli sin ninguna protección o respaldo fue una idea terrible, especialmente dado el estado de las cosas, pero al mismo tiempo sintió que no tenía otra opción. Eli lo tenía acorralado y si esta reunión era la única forma de evitar que las consecuencias empeoraran, entonces Dale tomaría el riesgo. El almacén en la 55 a las 3 de la tarde. El almacén era un viejo edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Una ciudad olvidada por la mayoría de la gente. Sus ventanas estaban rotas y la pintura se estaba descascarando de las paredes. El auto de Dale se detuvo afuera y por un momento se quedó sentado agarrando el volante con fuerza, mirando la imponente estructura frente a él. Su mente estaba acelerada, pero ahora no podía echarse atrás. Eli había convocado la reunión y Dale sabía que si no se presentaba, las cosas solo empeorarían. Con una respiración profunda, salió del auto y se dirigió a la entrada. La pesada puerta de metal crujió cuando la abrió hacia adentro. El aire era frío y rancio y la única luz provenía de las grietas en el techo donde se filtraban astillas de luz solar. El almacén estaba vacío, salvo por algunas piezas oxidadas de equipo esparcidas por el piso, y de pie en el medio de todo esperándolo estaba Eli Jameson. Eli se veía diferente de lo que había sido durante el arresto. Ya no era el abogado tranquilo y sereno. Sus ojos estaban duros, su mandíbula apretada y había una tensión en su postura que hizo que el estómago de Dale se revolviera. «Apareciste», Eli dijo con voz fría y plana. Dale sintió inseguro de que decir. Había preparado una docena de disculpas diferentes, pero ahora de pie cara a cara con el hombre a que había hecho daño, ninguna de ellas parecía suficiente. Eli se acercó, sus ojos fijos en los de Dale. «¿Sabes lo que me hiciste? ¿Tienes idea de lo que es ser arrestado frente a tus vecinos o familia sabiendo que eres inocente pero incapaz de probarlo?» Dale abrió la boca para hablar, pero Eli no le dio la oportunidad. «Perdí todo por tu culpa», Eli continuó con su voz elevando. «Mi reputación, mis clientes, mi carrera se fue. Me quitaste eso. ¿Y para qué? Porque pensaste que podrías salirte con la tuya, porque no te importaba quien saliera herido mientras te vieras bien». «Lo siento», Dale finalmente dijo con voz débil. «No estaba pensando. Cometí un error». Eli chasqueó. «Un error es olvidar cerrar la puerta de tu auto. Un error es perder tus llaves. Lo que
Hiciste no fue un error, fue una elección, elegiste arruinar mi vida. Dale tragó saliva con la garganta seca. Lo sé y lo siento, haré lo que sea necesario para arreglarlo. Él y se rió, pero no había humor en eso. Hazlo bien, crees que puedes simplemente disculparte y todo estará bien. Así no es como funciona esto. Dale dio un paso atrás, su corazón latía con fuerza. Había algo en los ojos de él, algo oscuro y peligroso. ¿Qué quieres de mí? Dale preguntó con voz temblorosa. La expresión de Eli se endureció. Quiero que sientas lo que yo sentí, quiero que pierdas todo, quiero que sufras. El estómago de Dale se retorció. Sabía de lo que era capaz Eli y podía ver que no había forma de razonar con él ahora. La ira, el dolor había consumido a Eli por completo y ahora estaba sediento de sangre, pero antes de que Dale pudiera decir algo más, Eli dio otro paso adelante, cerrando la distancia entre ellos. No te preocupes, Dale, Eli dijo con voz baja y amenazante, no voy a lastimarte, no voy a ponerte un dedo encima. Dale frunció el ceño, la confusión le invadió. Él y sonrió con frialdad. Porque no tengo que hacerlo, ya te has destruido a ti mismo. Las palabras golpearon a Dale como un tren de carga. Por un momento él no entendía, pero luego lentamente se dio cuenta. Eli tenía razón. Dale se había hecho esto a sí mismo, a su carrera, a su reputación, a su matrimonio. Lo había destruido todo con sus propias manos, y no había vuelta atrás. Eli se dio la vuelta y se alejó. Sus pasos resonaron en el almacén vacío. Dale se quedó congelado. Su mente daba vueltas mientras el peso de todo caía sobre él. Una semana después, la investigación había concluido. Dale Murphy fue despedido oficialmente de la fuerza policial y los cargos contra él estaban avanzando. El frenesí mediático solo había crecido y su nombre ahora era sinónimo de corrupción y desgracia. Su esposa nunca regresó. Ella solicitó el divorcio y Dale se quedó solo en la casa vacía. El silencio era un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Él le había ganado. Le había quitado todo a Dale, tal como Dale una vez le quitó todo a él.